bienvenidas hoy a mi Facebook Live, a este bellísimo espacio que estamos compartiendo entre nosotras con el tema maravilloso del viaje heroico del liderazgo femenino de la mujer. Y hoy tenemos un tema que para mí es así como que calentito, candente, porque vamos a hablar de los supuestos demonios que tenía María Magdalena en su cuerpo, en su mente, en su corazón, cuando ella conoció a Jesús. Y estos demonios, que fueron de varias formas interpretadas a lo largo del tiempo, básicamente se trata de algo muy distinto a lo que la Iglesia Católica Romana durante el Imperio Romano y, por supuesto, la Inquisición hicieron que el mundo entendiera de ella. Vamos a recapitular un poco la época de María Magdalena, una época donde el Imperio Romano, pues la zona del mundo que nosotros estamos trabajando en este momento, que vendría siendo Europa Central y más allá, toca ciertas áreas de Asia. El Imperio Romano pues cubría hasta Britania, antiguamente, hoy en día Inglaterra, tocaba inclusive ciertas zonas de la India, Turquía, y lo que entendemos hoy en día como esos países, por supuesto toda Italia, gran parte de Francia y así otros territorios más. Y estaba también cubriendo los territorios que hoy en día entendemos como Palestina, Israel y Jordania. Y por supuesto, María Magdalena, Jesús y sus respectivas familias, seguidores, amistades y conocidos, pues vivían en la zona que entendemos como Jerusalén. Y Jerusalén, pues Judea, estaba dominada por el Imperio Romano, el Imperio Romano representado por un gobernador, que en ciertos casos se llamaban virreyes, y que ellos, en nombre del César, pues extendían el poder del mismo a esos territorios. Entendamos que en esa época los judíos no solamente venían de una cultura milenaria, sino que además su gran sede principal era realmente Alejandría en Egipto. Y allí estaban pues los grandes padres del judaísmo. Por supuesto, había otros padres del judaísmo en otros lugares, pero la principal estaba en Egipto. Y Egipto era una zona que estaba bastante entremezclada con el paganismo, con el culto a lo femenino, a las diosas, entre ellas Afrodita, Artemisa, y sobre todo Artemisa, que era una de las principales, y diosas todavía quizás más antiguas como Isis, y así muchas otras. También había una influencia griega de mucha importancia, pues que de donde viene Artemisa y de donde viene nuestra querida Afrodita. Y por supuesto, la mezcla de todas estas diosas griegas, egipcias, junto con el monoteísmo, entre comillas, del judaísmo de esa época, pues generaban una manera muy particular de llevar la religión. En este caso, en este momento, María Magdalena, pues proveniente de una tribu de sangre noble, de una educación elevada, de muchísima influencia, es educada por su hermano Lázaro y digamos que también muy protegida por su padre, considerada como una mujer carismática, muy hermosa, de muchísimo valor humano y extraordinariamente inteligente, tanto así que la educan con las mismas enseñanzas, letras, geografía, historia que cualquier hombre en esa época. Y ese es uno de los primeros demonios del que acusaban a María Magdalena. María la Magdala o María la Magdalena o Miriam era una mujer que al ser altamente educada se salía de la norma de la sociedad y inclusive hoy en día cualquier mujer que se salga de la norma social es un ser endemoniado. Es un ser que está poseído
digamos que tendencias, pensamientos, creencias que intoxican a la mujer y la excluyen de la sociedad. Lo podemos ver, por ejemplo, todavía en ciertas sociedades donde una mujer divorciada es una mujer que automáticamente es considerada muy cercana al demonio, de mala influencia para otras mujeres, una persona no grata, no bienvenida. Y bueno, pues María Magdalena, como mujer educada, estaba fuera de toda norma social y eso no era bienvenido. Junto con eso, perteneciendo a la tribu benjamita, que tenía una influencia muy protectora de la divinidad femenina, en conjunto a el Dios Padre judío, hebreo, pues tenemos entonces la clara entendimiento de que ella tenía una tendencia muy grande al paganismo. Ella, su familia, su procedencia, su tribu benjamita, pues tenían esa enseñanza a las mujeres de seguir los pasos de los templos que se entendían en los templos de Isis, Egipto, o de los templos de Artemisa, griego. Y eso significaba que la mujer pues tenía un poder y una conexión directa, gnóstica con la divinidad, es decir, creían en Dios dentro de sí mismas y en cualquier otra parte, y que no había, digamos que, seres masculinos intermediarios entre lo sagrado divino y la mujer o el hombre. Esto ya en sí, este gnosticismo, esta conexión directa con lo sagrado, era otro demonio más. Cómo osa un ser humano pretender no tener a un rabino, a un ser humano, sobre todo hombre, de por medio entre Dios y su humanidad. Entonces aquí tenemos otro demonio. Pero a ese le sumamos otro demonio más, y es que ella como mujer, muy común en esa sociedad, a ese nivel, en esa educación y en esas tribus, era una sacerdotisa en sí. Es decir, María la Magdala era per se una sacerdotisa, y ese era otro demonio más que en la generalidad de la cultura judía pues tampoco era muy bien recibido. Estamos hablando que eran 12 tribus de Judea, y de las demás tribus pues había una concepción que no era muy bien aceptada con respecto a la libertad, poder, educación, autonomía y sobre todo conexión directa con la divinidad. Y María Magdalena reunía todas esas cualidades. Su hermana Marta también, y otras mujeres como María Salomé, las Marías en general, cumplían con ese conjunto de demonios. Entendamos que María era un título, no era un nombre. Entonces estaban María, la Magdalena, María, Salomé, María, Marta, María, 30 aproximadamente mujeres, en su mayoría en la misma condición que María, la Magdalena. Entonces estos llamados demonios iban acompañados también de educación, de conexión directa con la divinidad, del gnosticismo, por supuesto su presencia sacerdotal, su creencia en lo sagrado femenino. Todos esos eran demonios que se iban sumando, y a eso también podemos agregar que perteneciendo ella al grupo humano que pertenecía, esa nobleza que ella tenía, digamos, estatus de poder que ella tenía, le daba a ella independencia y autonomía. Dos demonios más. Demonios que, por supuesto, inclusive hasta no hace mucho, a las mujeres no se les permitía. Y todavía hay sociedades, todavía en Latinoamérica, en Afganistán, en Pakistán, en sociedades islámicas muy cerradas, o en sociedades latinas, cristianas muy cerradas, la mujer no tiene la libertad que tienen muchas otras mujeres como yo, por ejemplo. Y entonces esa libertad que además le permitía a ella poder decidir con quién tenía sexo y con quién no, y que le permitía a ella poder decidir con quién se casaba y con quién no, hacía que otras personas la llamaran prostituta, libertina, cualquiera, pero en realidad es que ella era libre, era una mujer de libre pensamiento, pero también
de libre decisión de con quién ella quería estar, intimar, casarse. Y aunque no hubiese tenido relaciones sexuales con ningún otro hombre antes de Jesús, cosa que no se sabe si es o no es, ella particularmente estaba en plena autoridad de decidir si se casaba o no con ese señor o con cualquier otro o con ninguno. Pero además de ese demonio que va sumando, tenemos otro demonio más, y es que su padre le da directamente a ella herencia. Ella tiene su propio dinero, tiene su propia libertad financiera. Ella decide sobre las monedas, propiedades, sobre si viaja o no viaja, sobre en cuál casa va a vivir, y quiénes son sus servicios, quiénes son sus guardias, quiénes son sus maestros. Ella tiene total decisión, no solamente ahora por educación, por nobleza, posición, por su conexión con lo sagrado femenino, su paganismo unido con el judaísmo o el camino hebreo, sino que además ella era dueña de su propia fortuna. El padre reparte la fortuna entre su hijo Lázaro y sus dos hijas, y ella en sí pues dispone libremente, sin obedecer a ningún hombre, de su propia fortuna. Estos demonios son demasiados. Entonces, cuando llega Jesús, dicen que ella es una mujer endemoniada. Me permito recordar que en la época de mi madre, cualquier mujer, desde la princesa Estefanía de Mónaco hasta cualquier cantante como Madonna, mujeres que eran independientes y que manejaban su vida como querían, eran automáticamente calificadas como puta. Pero además, cualquier mujer divorciada que tuviese un novio o dos también era una puta. No, cualquier mujer soltera, nunca casada antes, que tuviera un novio, vivía con él, era una puta. Ya va, ya va. Cualquier mujer no casada, aunque no viviera con un hombre, tiene un novio, dos o tres, ya era automáticamente una puta. Es decir, puta, prostituta, cualquiera, bicha, mujer de la noche de calle libre, mujer que no tuviese ningún tipo de sentido de recato, de decencia, era considerada automáticamente una puta. Entonces, tenemos que la mujer que además era exitosa, que era dueña de su propio haber, era también entendida como una mujer libertina, una mujer pecaminosa, una puta. Esto no es hasta hace mucho. Esto todavía lo escuchamos en ciertas sociedades, todavía tendencias cristianas o sociedades más tradicionales tienden a calumniar, a lapidar con la palabra puta a cualquier mujer que no se atenga a las normas sociales de decencia, que además intente llevar su vida sin casarse y que quizás inclusive no quiera tener hijos. Y si además se divorcia y tiene novio y no se quiere casar, peor todavía, porque además de ser independiente, autónoma, de propia palabra, no se quiere casar y no quiere tener hijos, es una puta. Si entendemos que eso puede estar sucediendo ahorita en Estados Unidos, en España, en Ecuador, ¿cómo iba a suceder hace 2000 años? Hace 2000 años. Es más, en 1800, una mujer que mostraba su tobillo era una puta. Las mujeres no podían caminar solas por la calle, tenían que estar con una chaperona, porque si no, eran unas putas. Si nosotros entendemos que la palabra puta, prostituta, la palabra pecaminosa, desvergonzada, se le adjudica y se le adjudicaba a cualquier mujer que no fuera buenecita, encerrada, callada, boba, silente, soportadora, sacrificada,
madre insigne que no tiene sueños, que entrega su vida entera a los hijos, al esposo, a la sociedad, mujer que simple y sencillamente no piensa y calladita se ve más bonita. Si entendemos que eso antes de hace 2000 años, hace 2000 años, 1500 años, ahorita todavía funciona en las creencias sociales, entonces, por favor, entendamos que a María Magdalena se la llamó puta por cualquier razón que no era vender su cuerpo sexualmente. Pero además, unamos que a partir del año 430, en el concilio de Efesos, luego el concilio de Nicea fue en el año 325, cuando Constantino decide transformar el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, y entonces aparece el imperio de la Iglesia Católica Romana, porque los padres del catolicismo ganan poder sobre los demás padres de las otras iglesias, por ejemplo la ortodoxa, griega y otras más. Entonces, en el año 430, vuelve a celebrarse un concilio, el concilio de Efesos, donde se decide terminar de excluir a María Magdalena y su poder de lo que era la Iglesia Católica, y deciden traspolar ese poder, esa enorme pasión que había hacia ella, hacia María, la Madre de Jesús. Es en el 420 y tantos, o 30, que se decide en ese concilio que María, la Madre de Jesús, que hasta ese momento no pintaba nada, no tenía ninguna repercusión en la religión cristiana, era la Madre de Jesús, muy querida, muy respetada, pero más nada. Entonces se decide que ella era bendecida por un ser divino, un ser angelical, llámese ángel, y era poseída por ese ser, tal cual como Zeus hacía con las mujeres humanas, y desde la divinidad misma ella era fecundada, y ella entonces engendraba a un ser que era divino en un cuerpo humano. Esa descripción originalmente proviene, escuchen esto, de cómo María Magdalena y Jesús se unen, no como María, la Madre de Jesús, es fecundada. En el cristianismo primitivo, es decir, el judeo-cristianismo inicialmente y luego el cristianismo, se creía que cuando Jesús viene a María Magdalena, porque es muy amigo de Lázaro, y además su tío, el tío de Jesús, José de Arimatea, y su hermana, la madre de Jesús, pues también personas nobles, y él heredero del trono de David, porque él es descendiente directo de David, por ende de Salomón, él heredero del trono de los judíos, de los hebreos, el trono de Judea, él va a buscar a su esposa, como rabino que es, tiene que estar casado, y como futuro rey tiene que estar casado, y se conecta con Lázaro y por ende con su hermana María la Magdala. Y él conoce a Miriam, conoce al padre de Miriam, y establecen el pacto de matrimonio, y cuando ese pacto es creado, pero todavía no se ha dado la boda como tal en Canaán, entonces Jesús le dice a Magdalena que él no puede unirse a ella porque él es, como rabino, muy respetuoso de la Torá, muy respetuoso de las normas y leyes del judaísmo, y que ella está, digamos que contaminada con creencias paganas de Egipto, de Grecia y de su propia tribu. Y al rechazarla, le dice que él va a orar por ella, por la transformación de ella, y que él va a partir y que va a regresar 8 días después. En ese tiempo, Magdalena pues se retira a sus aposentos, que están en una torre hermosísima donde ella vivía, en las propiedades de su padre,
Y allí ella, pues, tiene todo un ritual consigo misma y sus doncellas de despojarse de sus ropas, bañarse, lavar su rostro, su cuerpo con agua, y se hace como una especie de bautismo. Es algo parecido al ritual de un bautismo. Ella con agua se limpia de esas creencias, renuncia a todas las creencias que sean paganas y decide solamente seguir el camino puro del judaísmo. Entonces, esa noche ella es visitada por un ser divino, un ser celestial, que luego el cristianismo lo llama ángel, pero era un ser celestial, que la bendice y que le da a ella directamente lo que se entiende en el cristianismo, sobre todo en el catolicismo, como la primera comunión. No se llamaba así en ese momento, pero es el ritual que ese ser celestial ejecuta con ella o para ella y le da el pan, en ese momento no era el cuerpo de Jesús, era el pan como representante de tragarse a la divinidad, a Dios, ¿okay? Y obtener de esa manera su sabiduría, y luego en un cáliz, en una copa, tomar ese vino que representa la sangre de Dios, que representa la vida eterna, y entonces ella allá termina completamente su ritual. Y se dice en esos manuscritos antiguos que datan de los primeros del siglo 3 y 4 después de Cristo, antes de que se diese el Consejo de Nicea, estos manuscritos describen que ella es visitada no solamente en sus aposentos, sino en su cama por este ser celestial. Ya al día siguiente llega Jesús, se celebran las bodas de Canaán, ellos están unidos y Jesús en cuerpo humano viene y se une a ella también, y entonces ella, la concepción divina y humana se dan en el cuerpo de María Magdalena, donde ella concibe a dos niños, una niña y un varón. Todos estos manuscritos y los evangelios que aseveran toda esta historia son es, sacados de lo que vendría siendo el Nuevo Testamento en el Consejo de Nicea, y se transforman en los evangelios apócrifos, es decir, los evangelios escondidos, en los evangelios que fueron rechazados, y junto con ellos muchos otros manuscritos que monjes de Egipto, que no estaban de acuerdo con la decisión en el Consejo de Nicea, gobernado por Constantino, deciden esconder estos manuscritos. Varios de esos manuscritos están en la Gran Biblioteca Británica. Eh, Después, uno de esos manuscritos se llama Joseph y Asenet, la historia de amor de ellos. Luego hay otros manuscritos que son realmente los cuatro evangelios apócrifos acompañados de otros textos que se fueron encontrados en Egipto, en Ahmahani, y allí se puede encontrar el evangelio de Felipe, de Tomás, de Judas y de Magdalena. Y todos estos manuscritos coinciden en trozos con diferentes historias, pero en trozos con una historia que es esta unión de Jesús de María Magdalena. Atando cabos, si todo esto es así, y todo lo que pertenecía a Magdalena y su exuberancia divina, hermosa, y su lugar frente a el papel, el rol que juega Jesús como un ser que es tanto divino como humano, hace de ella una mujer tanto divina como humana. Si él es el rey, ella es la reina. Si él es el gran maestro, el gran rabino, acompañado de su esposa, pues ella también se transforma en la Sofía, en la sabia, en la apóstol de los apóstoles y en la María de las Marías. Todo este poder se lo traspasan a la Madre de María en el año 430 o veintitantos, y en el Consejo de Efesos se decide hacer ese cambio.
en el año 500, el papa, no era papa, era el arzobispo, pero más o menos ya era la imagen de papa, Gregorio el Magno, decide, 100 años después, condenar o calumniar a María Magdalena oficialmente como una prostituta para terminar de desprender toda la historia original de ella hacia la madre de Jesús y que ella fuese sepultada en una denominación que era total y absolutamente aborrecida en las esferas de la sociedad, en las esferas de, del clero, a pesar de que todos tenían sexo con todo el mundo, pero no importa, era una hipocresía que había que mantener. Y finalmente, pues María Magdalena queda condenada como una prostituta y todo lo que le pertenecía se le pasó a la Madre de Jesús, incluyendo su viaje con su preñez avanzada de Jerusalén a Egipto en un burrito por el desierto, con José, que no era José el padre, sino José de Arimatea, y todo un séquito de personas, Marías y otros hombres como Lázaro, Maximino y otros más, acompañando a esta mujer preñada a que diera luz en medio del desierto, a Alejandría, y continuara su camino después de la crucifixión hacia lo que era el sur de Francia, hoy en día conocido como el sur de Francia. Es decir, toda la historia de María Magdalena fue mudada a otra mujer. Claro, no es fácil asimilar esto que yo y muchos autores están develando, no solamente como teólogos investigadores, sino como arqueólogos, como historiadores, es que están volviendo a decodificar documentos, manuscritos, evangelios, que están atreviéndose a hablar de una historia que la Iglesia Católica y el cristianismo en general ha hecho de todo por ocultarla y por acallarla. Claro, hay tendencias protestantes que podría hacérseles más fácil entender esta historia porque nunca han tenido a María la Madre como un ser extraordinario, sino era la mamá de Jesús y punto. Pero en general, inclusive frente a otras religiones, todo esto que estoy hablando son unas nuevas decodificaciones, interpretaciones, traducciones, que después de 1500 años es muy difícil de tragarse. Y sobre todo con el efecto tan extraordinariamente eficiente que tuvo la Inquisición católica en el mundo entero. Pero además, como las religiones monoteístas en general son patriarcales, entender la posición de una pareja, de entender la posición de una mujer conectada directa con la divinidad, es algo que pues, agrede el poder de lo masculino. Pero además, si esta madre de Jesús nunca tuvo hombre con quien tener relaciones sexuales, se hace imposible para una mujer asemejarse a ella, lo que condena a nosotras las mujeres a nunca jamás ser sagradas, santas, hermosas, posiblemente conectadas directo con Dios, sino que nos hace vulgares mujeres, Eva, hijas de Lilith, y hijas de una prostituta como María Magdalena, nunca jamás de una virgen como la madre de Jesús. Esto significó que a esa madre de Jesús, que tuvo 5 hijos varones y otras hijas mujeres, y que en la Biblia se menciona más de una vez, no se le reconoce la presencia de esos otros hijos que no son hijos del ángel, ni de Dios, sino de su esposo José, y tampoco se le reconoce a ella que fue una madre como cualquier otra que lloró y sufrió por su hijo, pero que tuvo también otros hijos y otras hijas por los cuales velar. Toda esta historia es una lección macabra que se ejecutó a lo largo de la historia del patriarcado y que hoy por hoy ya comienza a estar desnuda. Comienza a dársele a la mujer su justo lugar.
Pero a mí de todo esto lo que hoy por hoy me llama la atención profundamente es cuando la mujer rechaza esta historia, la llama blasfemia, reniega de la persona, hombre o mujer, que habla de esta historia, porque solamente el hombre puede ser sagrado. Y muchas de estas mujeres se llaman feministas. Pero yo descubro que el feminismo es efectivo siempre y cuando, en la mente y corazón de una mujer, siempre y cuando no traspase los límites de la religión. Si esa mujer es devota de un Dios Padre que solamente es varón y de sus representantes hombres aquí en la tierra, el feminismo allí se acaba. Esas mujeres prefieren arrodillarse ante el hombre antes que recapacitar e impulsar a su religión hacia un balance y hacia un respeto tanto divino como humano de la mujer y del hombre por igual. Y no es que el hombre y la mujer seamos iguales, sino que el respeto a ambos y la dignidad de ambos y la divinidad de ambos debe ser la misma. Es extraño el poder que tiene una religión en la mente de un ser humano. Es también el poder de una única historia. Solo esa historia es la que debe gobernar la mente de mujeres, hombres a lo largo de la historia. Una sola historia. Si tú me quitas esa historia, mi esqueleto de vida se me derrumba. ¿En quién creo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y si yo no creo que la mujer pueda ser propia de la divinidad, no puedo creer en mí, no plenamente. Y si esa mujer nunca ha creído en sí plenamente y le quitas una única historia y comienzas a tejer otra historia que se entrelaza, convive, ensancha, agranda, expande la única historia hacia una historia más grande, esa mujer se siente perdida porque de sí misma no se puede sostener, porque la divinidad no llega a la mujer. Las hijas de Eva tienden a ser mujeres, arquetipalmente hablando, que anteponen al hombre y al patriarcado, aun cuando se llamen feministas, porque es una elección muy interna, muy en el ADN, tanto espiritual como corporal, mental y emocional. Inclusive no se dan cuenta. Entonces, si yo estoy dando clases en la certificación de paridad de género hacia la economía del cuidado que organiza Women for Solutions, pues las mujeres escuchan lo que yo estoy diciendo y la mitad de ella, o un número más grande o menor, dependiendo del país, reacciona de manera brutal, porque están agrediendo su fe y son feministas. Y eso constata la gravedad de una única historia y la gravedad de que una mujer arquetipalmente siga la autoridad ciegamente y cumpla con ese comando de que las mujeres no tenemos ninguna conexión directa, ningún lugar en la divinidad. Para el cristianismo, por ejemplo, está Dios y sentado a su derecha está Jesús, su hijo. Pero no hay ninguna hija del lado izquierdo, que es el lado femenino. Ese espacio está vacío. Pues en el cristianismo primitivo, a la derecha estaba el hijo y a la izquierda estaba la hija. Y el Espíritu Santo, la paloma, que representa lo sagrado femenino en unión con el Dios, crea una cruz perfecta. Dios, Espíritu Santo, Hijo y Hija. Y esa cruz balanceada, que puede verse de esta manera, vertical y horizontal, o puede verse en diagonal ambas líneas, es la que representa
a la cruz de María Magdalena, que es esta diagonal, y a la cruz templaria, que es esta vertical horizontal, que son los seguidores del legado de María Magdalena y que aceptan y entienden el mensaje tan hermoso que ella representa en aquella época, en el medioevo, el siglo pasado y hoy en día. Y por eso muchas mujeres y hombres, así como yo, nos abocamos a devolver a la mujer a su justo lugar en la historia, en las religiones, en cualquier espacio de la sociedad, incluyendo la cama. Y aquí está este libro, mi recomendación del día de hoy, Cuando Dios tenía esposa. Este libro maravilloso que fue escrito por Lynn Picknett y Clive Prince. El levantamiento y la caída y el levantamiento de lo sagrado femenino en las tradiciones judeo-cristianas. Es uno de los libros que leí en mis lecturas arquetipales y donde podemos entender más todavía cómo todos los redescubrimientos, relecturas, reinterpretaciones, recodificaciones, ya no influenciadas por la única historia del androcentrismo, sino por una historia balanceada, un lugar justo para ambos, masculino y femenino, podemos entender a la religión judío-cristiana, judío y cristiana, como un balance entre lo femenino y lo masculino en su origen y cómo a lo largo del tiempo fue desplazada la esposa, primero la diosa madre, luego la esposa del dios, luego la subyugada esposa de Dios y después ninguna esposa de Dios. Y que eso cómo se traduce en la historia de Jesús y María Magdalena y de muchas otras parejas, como por ejemplo la de Simón el Magno y su pareja Helena, que son contemporáneos con Jesús y Magdala, y después otras mujeres y hombres también. Así que los demonios de María Magdalena no se refieren a la prostitución. Diga lo que diga Netflix y diga lo que diga Hollywood, diga lo que son las nuevas Biblias, las nuevas Biblias de la humanidad, son las películas de Netflix. Yo les invito a que vean más bien History Channel, que es mucho más inteligente, y puedan ver que todavía se está acribillando una y otra vez el tema de María Magdalena como prostituta y que sus 7 demonios no, después de escucharme a mí y leer muchos libros, pueden darse cuenta de que no es cierto los demonios como se entendían como prostituta, sino que más bien era todo aquello que libera a una mujer y que había sido considerado y todavía es considerado como algo malo. Somos endemoniadas las mujeres que gozamos del sexo. Somos endemoniadas las mujeres que gozamos del éxito, o de las mujeres que gozamos de la libertad, o las mujeres que no nos queremos casar, o las mujeres que sí nos queremos casar pero no queremos tener hijos, o las mujeres que sí nos queremos casar, sí queremos tener hijos, pero queremos ser profesionales y exitosas. Todas esas mujeres que salen de la norma son llamadas prostitutas, locas, bichas, endemoniadas. Y bueno, María Magdalena, por supuesto, ha sido una de ellas, como yo, como muchas otras. Entonces, recuerda el libro, en mis lecturas arquetipales, este y libros extraordinarios que leo todos los días en forma de audios vía WhatsApp. Las mujeres escuchan cuando quieren y cuando pueden a su propio ritmo, pero yo todos los días voy traduciendo del inglés al español o libros que están escritos en español, pues los leo y los voy llevando poco a poco con reflexiones, explicaciones, hilaciones entre un libro y el otro, una historia y la otra. Y pues de esa manera vamos resignificando el liderazgo femenino de la mujer. Vamos resignificando nuestras acciones, nuestros pensamientos y creencias y vamos encontrando nuestro justo lugar en unión con el hombre para juntos crear un mejor mundo. Empresas, emprendimientos, trabajos, oportunidades, familias, hogares y religiones donde se geste un respeto y una absoluta entrega a que la dignidad y la dignidad es un derecho inherente de todo ser vivo.
Y también las invito a nuestro viaje por el mundo, wow, por el mundo, donde recorremos rutas de mujeres extraordinarias, por ahora de María Magdalena, después de la crucifixión, y que espero que me acompañes en el próximo viaje. Todo eso lo puedes encontrar en mis redes y empaparte, conectarte con el equipo y unirte a este bellísimo camino. Y eso es todo por hoy. Gracias, hermosas mujeres. Gracias, gente maravillosa, por acompañarme el día de hoy.